buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy empezamos la tercera sesión de nuestro foro virtual Miradas del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina frente al COVID-19, presente y futuro. Como ya saben, tuvimos dos sesiones, una general, la primera, una sobre la mirada desde lo indígena, y hoy estamos en una sesión muy especial que es Miradas desde los desarrollos locales y las nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales. Nos acompañan hoy tres personas, tres importantes panelistas que hemos seleccionado en toda Latinoamérica por las experiencias, las experticias y el conocimiento que tienen frente al patrimonio inmaterial. Como siempre, vamos a tener tres momentos en nuestra sesión. La primera va a ser un diálogo, una conversación entre los panelistas, moderados por mi persona. Un segundo momento de preguntas del público. Entonces, desde ahora los invito a formular las preguntas que quieran en el chat del Facebook. Y un tercer momento de conclusiones y de cierre. Nuestro interés desde el Crespial es generar un diálogo entre las distintas miradas. Sabemos que hay diferentes actores en el patrimonio inmaterial, gestores independientes, gestores culturales, funcionarios públicos, funcionarios locales, funcionarios nacionales, líderes comunitarios, ONGs, académicos. Somos un grupo grande de personas, de diferentes actores, trabajando en pos de la gestión y la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Entonces, hemos escogido tres participantes que vienen de tres países bien distantes y de tres experiencias muy diferentes. Nos acompañan Salomón Basbás Lapidus. Él es productor cultural de México. Él es fundador del Centro de las Artes Indígenas, que es un proyecto, un proceso hermosísimo en el Totonacán, en el cual se ha generado todo un proceso de transmisión de conocimientos, y en el 2012 fue declarado como buenas prácticas del patrimonio inmaterial de la UNESCO. También es creador y productor ejecutivo del Festival Cumbre Tajín, que sucede en el espacio mismo con el Totonacán y que ha permitido todo un proceso de interculturalidad. Coordinó asimismo el expediente para el nombramiento de la ceremonia ritual de voladores, que está en la lista representativa de la UNESCO. Y actualmente trabaja en diversos proyectos culturales, ambientales y de salvaguardia del patrimonio en México y en otros países. Bienvenido, Salomón. De otra parte, nos acompaña Mirta Millán. Mirta es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Arte de Buenos Aires y tesista actualmente de la maestría en Antropología Social de la FACSO UNICEN. Es integrante de la comunidad mapuche urbana Pillanmanque, Cóndor Sagrado, de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y es docente en la enseñanza del Mapuzungún, idioma mapuche, y del equipo de producción y conducción del programa de radio Anca Bueno en Radio Universidad Faxo Unicen. Ella ha liderado un proyecto muy interesante también pedagógico de rescate, de reactivación de la lengua mapuche y con ella toda su cultura que nos va a también compartir. Y por último nos acompaña esta vez Soledad Mujica Bailey. Soledad, pues, para muchos de nosotros ha sido una guía y una maestra en este tema de la gestión del patrimonio inmaterial. Tienen una experiencia de 30 años en el tema. Actualmente y desde hace ya muchos años, más o menos 14 años, es directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura en Perú, que es además una dirección que tiene muchísimo peso, digamos, en términos de la cultura del Perú, porque sabemos es un país con un patrimonio inmenso. Ella es comunicadora especializada en investigación, registro, promoción y difusión del patrimonio inmaterial y tiene mucha experiencia en gestión pública y docencia.
Asimismo, ha representado al Perú en el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en el cual pues ha podido no solo poner una posición muy importante de Perú, sino actuar activamente en el desarrollo de la Convención del 2003. Y también por eso hace parte de la red de facilitadores de fortalecimiento de capacidades de la UNESCO. Bienvenidas también Mirta y Soledad. Entonces, el tema que nos compete hoy es un tema, como les decía, bien interesante porque se enmarca en todo este gran tema del desarrollo sostenible. Desde la convención se plantea que el patrimonio inmaterial es un crisol de la diversidad y que se enmarca en el desarrollo sostenible. Pero lógicamente todos hemos tenido que ir entendiendo, comprendiendo en la realidad, en la práctica, qué es el desarrollo sostenible y cómo el desarrollo sostenible, cómo es como una serpiente que se muerde la cola. Sin desarrollo sostenible no es posible la salvaguardia del patrimonio inmaterial, pero sin el patrimonio inmaterial tampoco es posible el desarrollo sostenible. Entonces, este desarrollo local, esta forma que las comunidades tienen de entender el desarrollo, el bienestar, es uno de los temas que queremos trabajar hoy, esa relación entre cultura y políticas de desarrollo, y cómo esa idea de bienestar, o en algunos países de Latinoamérica de buen vivir, muchos de los cuales también ya están hoy en día en nuestras constituciones, es un tema de autonomía cultural y por tanto el desarrollo debería de alguna manera adaptarse a cada cultura. Desde ahí, desde estas dimensiones de la economía incluyente, que busca cómo compartir equitativamente en este mundo globalizado esas visiones, esos conocimientos, esos saberes, y cómo esas comunidades se vuelven unos agentes activos de la sostenibilidad de sus culturas, desde el concepto de la cohesión social o del desarrollo social incluyente, en el cual se plantea toda esta visión del bienestar como un proceso dinámico de reflexión colectiva, de capacidad creadora, de forma de interpretar el espacio social, cómo el patrimonio inmaterial aporta en este fortalecimiento del tejido social, en la cual estamos hablando de educación, de inclusión, de identidad, de confianza, de colaboración. Este es un poco el marco que queremos mirar hoy. Y por eso hemos traído 3 experiencias y 3 proyectos o programas que nos muestran cómo el patrimonio inmaterial es un factor de bienestar, pero lo que queremos mirar es justamente en el marco de la crisis, hoy en día, qué nos está ocurriendo con todos estos programas, estos proyectos, este patrimonio inmaterial, y cuáles son esas características que hacen que el patrimonio inmaterial, por esa capacidad de resiliencia, sea hoy en día tan importante para la nueva normalidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a comenzar con este espacio de diálogo y yo quisiera que los 3 participantes nos cuenten un poco esas experiencias de desarrollo local, cómo se vivieron, cómo se construyeron, desde esta dimensión del desarrollo sostenible que estamos hablando. Cómo este patrimonio inmaterial aporta a esa economía incluyente y a la cohesión social. Si quieres, Salomón, comenzar tú con varias de las experiencias que tú como gestor has acompañado o has generado. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo tuve la gran fortuna de trabajar por los pasados 20 años con el pueblo Totonaca, donde el pueblo Totonaca es un pueblo lleno de arte en todas partes, que ha podido transmitir la tradición de generación en generación, que ha podido luchar contra los embates de occidentales, en muchos casos, de una educación impuesta y no de una educación propia. Entonces, hace 20 años empezamos con el Festival Cumbre Tajín, que fue un gran detonador y que unió a muchas personas de las comunidades con gestores culturales, con antropólogos, con artistas y con el gobierno.
Hicimos el festival durante algunos años con mucho éxito y de pronto decidimos sabíamos que los festivales pues no son el fin de un proceso, sino más bien el principio de un proceso. Entonces se detonó un proceso primero con los voladores de Papantla, y esto hicimos toda una investigación y nos dimos cuenta de que no solo había voladores en Papantla, sino que había voladores en todo Mesoamérica, desde Guatemala hasta el norte de México. Entonces unimos, convocamos a todos los voladores vivos, hubo voladores ñañús, mayas, totonacas, nahuas, mazaguas, y juntos trabajamos en más de 1,200 voladores en un plan de salvaguarda y en un expediente para mandar a la UNESCO para que entre la ceremonia ritual de voladores en la lista representativa. Esto se logró en el 2009 y simultáneamente trabajamos en hacer una escuela de tradición donde los abuelos sean el cuerpo colegiado y transmitan la tradición y el arte a través de casas escuela de saberes, casas escuela de tradición, donde los abuelos son los guías, los maestros tradicionales, los profesores, y los niños y jóvenes reciben la enseñanza y la transmisión cultural, y reciben su legado. Esta experiencia vino a ver la UNESCO, a ver si era cierto todo lo que dijimos de los voladores, y vio el Centro de las Artes Indígenas y nos dijo, oigan, ¿por qué no hacen un expediente de mejores prácticas? Yo debo de confesar que en ese momento nosotros no sabíamos ni que existía esa categoría, y nos pusimos a investigar e hicimos un expediente de mejores prácticas de transmisión cultural y de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Para esto se hizo una consulta, se habló con todos los participantes, todos firmaron un documento diciendo que se compartiría, y entonces esta escuela, este modelo de escuela con un modelo educativo propio de los totonacas, que va por la premisa principal de que todos nacemos con un don y que este don hay que encontrarlo, hay que desarrollarlo, a veces hay que enderezarlo. Se hicieron 16 casas escuela de tradición, específicamente hacia el arte, porque el arte es, en cierta manera, lo que el engrudo para que la tradición se mantenga durante todos estos años. Entonces hizo la Casa de la Medicina Tradicional, de la Cocina Tradicional, de la alfarería, de la pintura. Llegaron jóvenes, se hizo una escuela de cine, una estación de radio, y este modelo fue nombrado en el 2012 la mejor práctica de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. A raíz de estas experiencias de patrimonio, nos hemos dado cuenta de que se pueden crear empleos culturales. La gente no tiene que salir mucha gente en México y en toda Latinoamérica, pues se tiene que ir de sus comunidades o tiene que migrar para poder sobrevivir. Aquí esta fórmula es una fórmula donde la gente trabaja en su comunidad, transmite la tradición a su comunidad y aparte recibe un pago justo como un maestro de cátedra universitaria por transmitir la tradición a sus abuelos, a sus nietos, a sus jóvenes de la misma comunidad. Esto ha logrado una gran cohesión social, ha creado un modelo holístico donde no solo se ve el arte, sino que se ve también la relación con la naturaleza, la relación con las deidades, la siembra. Por ejemplo, en el caso de la pintura, pues se volvió a sembrar el anil, se volvió a sembrar la cochinilla. En el caso del algodón y de los textiles, se volvió a sembrar el algodón, y ha creado toda una comunidad donde el pueblo totonaca pues es el dueño de su propio destino en su educación. Y este modelo educativo no viene a competir con el modelo formal, sino que lo viene a complementar. Entonces hay hoy una comunidad con una cultura muy fuerte, latente,
transmitiendo a las nuevas generaciones. En el caso de los voladores hay un consejo nacional, un consejo estatal, un consejo nacional, donde todos los voladores están juntos, donde se ha creado un gremio, donde todos están en contacto, y se han creado escuelas de niños voladores, se ha vuelto a resembrar la tierra. Entonces, son dos ejemplos muy claros de cómo el patrimonio cultural inmaterial desarrolla nuevas habilidades, crea nuevos empleos, concientiza hacia el valor del arte y de la expresión cultural, pero también a su relación con la tierra y con las deidades. Entonces, y se crea una buena práctica de salvaguarda al haber una transmisión cultural directa de la misma comunidad a los mismos habitantes de la comunidad. Esto ha hecho que el pueblo totonaca crezca en su conocimiento propio, crezca en su orgullo de su importancia, su importancia universal, y aparte cree una nueva forma de recursos y una forma nueva de relacionarse en sociedad a través del arte, a través de la transmisión cultural. Y esto, bueno, pues garantiza que esta cultura pues se mantenga viva por los próximos siglos de los siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Bueno, creo que has dado un muy buen inicio porque los procesos que has acompañado efectivamente nos muestran cómo un proceso de fortalecimiento comunitario y desde lo comunitario ha generado un conocimiento y un orgullo propio, pero al mismo tiempo han logrado un proyecto en el cual se da un pago justo a estos docentes, ¿no? Yo creo que el proyecto es muy holístico y nos logra mostrar efectivamente esa relación entre el patrimonio inmaterial y el desarrollo sostenible en términos de ese modelo educativo, pero un modelo educativo donde también son reconocidos con un pago los docentes para que puedan continuar. Y también cómo todo este proyecto de transmisión ha permitido una cohesión social desde ese modelo holístico. Estamos hablando de comunidades indígenas donde justamente los modelos son holísticos y lo importante es cómo has logrado un proceso, han logrado, perdón, y tú acompañando, un proceso en que se ha basado, ¿no?, en esa forma holística de mirar el mundo. Muchas gracias, Salomón. Ahora seguiríamos con Tania, nos vamos al otro extremo de Latinoamérica, en Argentina, y lo interesante es que además es un proceso urbano. Aquí estamos dentro de lo que nos acaba de cantar Salomón, es todo un proceso rural, ahora nos vamos al otro lado y con un proceso urbano. Mirta, estamos contigo. Bueno, buenas tardes, un placer poder compartir con ustedes esta experiencia que, bueno, en primer lugar me gustaría saludarnos en mi idioma ancestral, que es el mapudungún. Mapu es tierra, tungún el hablar de la tierra. Mari Mari Compuche, Incheta Mitamichampingain, Incheta Olavarría, Guarría Meu, Incheta Kimel Tuchufe, digamos, de este idioma, ¿no? 12, lo que sería un educador. Yaltumay, por la convocatoria, y bueno, comentarles un poco acerca de que donde residimos aquí en Olavarría es un territorio ancestral, y cuando estamos hablando de ancestral estamos hablando de miles y miles de años que nuestra gente, nuestro pueblo-nación ha habitado, y que nosotros hemos cohabitado. Y bueno, debido a los procesos de público conocimiento a través de la historia, como ha sido el proceso de colonización y luego el asentamiento de los estados nacionales, particularmente la provincia de Buenos Aires y Olavarría, digamos que se ha creado un imaginario donde fueron habitados por migrantes, digamos, predominantemente blancos. Y se ha sesgado la historia. Y también en este sentido los relatos que se han construido desde la hegemonía histórica han llevado al olvido del mapudungún, ¿no?, y a la prohibición del mapudungún.
Entonces, nuestros abuelos y abuelas se han visto que han tenido que dejar de hablar o por causas, digamos, fuertes, sobre todo el proceso de escolarización, y eso ha pasado con nuestros padres, ha pasado con, digamos, nuestras generaciones, donde nos hemos visto obligados a no hablar el mapudungún y donde hemos tenido que aprender de la historia oficial. Sin embargo, contradictoriamente, en nuestras familias se sostuvo por, digamos, relatos, por las prácticas cotidianas en las familias, todos los aspectos culturales que hacen a este pueblo. Y en el caso de la recuperación, digamos, es un proceso que se viene dando identitario, porque concebimos que el proceso identitario no es solo el reconocimiento a saber y el derecho a saber de nuestros orígenes, sino también poder saber quiénes somos, de nuestro ser. Y en este proceso de saber quiénes somos, nos ha llevado a reencontrarnos en esta búsqueda de comenzar a recuperar el mapudungún. También es paradójico porque en nuestra provincia particularmente hay muchas toponimias que dan cuenta de la presencia mapuche, digamos, lugares que llevan el nombre del mapudungún. Y bueno, acá en este lugar donde residimos, en el 2012, nosotros constituidos como comunidad mapuche urbana, que esto también es digamos, una situación muy particular que se ha dado en este proceso de reorganización interna del pueblo mapuche. Muchos hemos tenido que migrar o hemos vuelto a lugares donde hemos ido en algún momento, nuestros abuelos, bisabuelos han estado en estos territorios y porfiadamente decimos la Mapu nos trae. Y en el caso de vivir en esta ciudad, en este proceso de constituirnos como comunidad mapuche urbana, y empezar a recuperar nuestros saberes ancestrales, a entender esta lógica que nos lleva a saber quiénes somos. En el 2012 se armó un taller de mapudungún gestado desde nosotros, pero digamos trabajado con la gente de la Facultad de Sociales. Allí tomamos este taller 2 años seguidos, en un primer nivel, un segundo nivel, donde venía digamos, un hermano de otro lugar a dar el taller. Y la idea era que tomemos esta herramienta, que podamos empoderarnos y poder nosotros luego, sí, ser los que gestemos, los gestores de poder enseñar el mapudungún. Y así fue, en el 2019, el año pasado, dimos el primer nivel, también, digamos, solicitud de pedido ante la Secretaría de Extensión Universitaria de la FACS o UNICEN, y lo pudimos coordinar con mis hermanos, Darío Puñalev y Guillermo Aramburu. Hicimos un equipo, digamos, para la enseñanza del mapudungún, pero también de la cultura y de la cosmovisión de nuestro pueblo. La experiencia fue muy interesante porque nos situó en un espacio y tiempo, primero, volver a lo ancestral, segundo, pensar con una pedagogía desde la tierra, una pedagogía que sea, digamos, no solo la forma de enseñar, sino también la forma de incorporar esos conocimientos. Y este año nos planteamos la continuidad de volver a dar el taller con el aval, por supuesto, de la facultad, y nos encontramos en una situación complicadísima como fue la pandemia, como lo es la pandemia y el COVID-19. Ante esta situación, nosotros hacíamos las clases presenciales. Entonces este año dijimos, bueno, vamos a tenerla que dar virtual. Y la verdad que para nosotros fue un aprendizaje enorme, primero para potenciarnos, porque en realidad cada uno está cumpliendo un rol importante. No, en el caso de Guillermo y el mío, somos los que somos los Quimel Tuchefe, los educadores en el idioma, y Darío Puñalev es el que hace todo el aspecto técnico. Así que eso es para nosotros un sostenimiento importante. Lo que hemos logrado en este sentido es
visibilizar el idioma, el mapudungún, no solo en el ámbito local, sino que trascendió al ámbito nacional. Digamos, tenemos estudiantes de diversos lugares del territorio nacional actual. Y además nos tocó una experiencia maravillosa que nosotros realmente la sentimos profundamente, como fue reunirnos en torno al Huiñol-Chilpanto, que es una ceremonia que tiene que ver con el cambio de solsticio en el mes de junio, con la renovación de la luna, y la verdad que primero teníamos nuestros planteos de pensar cómo sería, porque bueno, no es lo mismo estar en presencia en torno a los elementos naturales, pero sin embargo lo que sí pudimos darnos cuenta que hubo mucha preparación en estos años interna de elaboración, de pensamiento, de espiritualidad, que nos llevó a realizar la ceremonia cada uno en su lugar, en su casa, en su territorio, pero el compartir de esa vivencia fue luego posterior de manera virtual. Y esto nos potenció de algún modo, nos permitió también compartir con otros hermanos y hermanas de otros lugares, y yo creo que la enseñanza profunda que nos deja esta situación, que para nosotros, digamos, los pueblos originarios estamos ya como desde nuestra memoria ancestral atravesados por situaciones traumáticas, que sin embargo han sido de un sentido de resiliencia en nuestras generaciones y las que vendrán, importante. Porque en la medida que nosotros asumimos el lugar y el espacio y el tiempo donde estamos y cómo nos cohabitamos con estos elementos de la naturaleza a los cuales nosotros y nosotras estamos ligados, es volver a entender esa nueva pedagogía, es volver a entender esa forma holística que hacías mención hoy, Adriana, es poder pensarnos desde esa circularidad y ese tiempo desde otro lugar. Entonces creo que en esta pandemia lo que nos ha enseñado es valorar el rol como Quimel Tuchefe, valorarnos entre la diversidad de hermanos y hermanas y poder crear, digamos, esta red sostenible, importante, desde lo virtual en función de poder seguir trabajando en la visibilidad y en la enseñanza del mapudungún, con todo lo que implica nuestros aspectos de nuestro pueblo que hoy sigue atravesando las mismas situaciones, en algunos casos complicadas, en torno a los territorios, en torno a los saberes y bueno, a la discriminación y racismo que se perpetúa, ¿no? Pero esto a nosotros, particularmente como comunidad mapuche urbana, Pilar Manqué, nos colocó en otro lugar, del cual estamos sumamente agradecidos también a nuestros ancestros, que han sido los que nos han sostenido de manera espiritual. Así que es importante, digamos, pensarlo en esa forma armónica y holística. Muchas gracias, Mirta. Gracias a vos. Pienso que hay varios aspectos semejantes a lo conversado también por Salomón, y ese camino que trazaste desde el olvido y la prohibición, desde esa historia oficial que nos han contado a todos, de cómo le dan la vuelta hacia esta recuperación identitaria desde la lengua, desde la toponimia, desde toda la cosmovisión, ¿no? Yo creo que hay tres aspectos bien interesantes que has planteado y que uno de ellos también, Salomón, y es el tema de la migración. Los procesos de patrimonio inmaterial nos están mostrando una relación con la migración importante, ¿no? Tanto en lo que se han ido como en lo que están volviendo. Y ese es un tema que dejaremos para la segunda pregunta. El segundo aspecto que me parece muy interesante es el de la academia. Cómo todo este proceso de recuperación identitaria también lo hicieron junto a la universidad, cuál es ese papel que está jugando la universidad en esta recuperación cultural, y también el del fortalecimiento propio, ¿no? Como cuando tú dices, ya somos nosotros los gestores y los docentes de la lengua,
¿no? Y además solo ustedes pueden hacer esa relación entre la lengua y toda la cosmovisión, porque quizás lingüistas o muchas otras personas pueden conocer la lengua, pero son ustedes mismos los que pueden transmitir esa cosmovisión. Y el último aspecto que también tocó Salomón y que está siempre implícito en el patrimonio inmaterial es el de la espiritualidad, ¿no? Cómo todo este proceso que se hace siempre está en los ancestros y siempre está la espiritualidad presente. Nos vamos a ir a un escenario un poco diferente, porque lo que hemos querido también son mostrar esta diversidad de proyectos, ¿no? Soledad, nos gustaría que nos compartieras desde la misma pensamiento que se tuvo desde la política pública de crear un programa como el de Rurak Maki, que ha permitido en términos de economía incluyente, como uno de los temas más interesantes de este programa de artesanías, que Soledad les va a contar, es que se ha dirigido desde la política de patrimonio inmaterial. Muchos de nuestros países trabajan el tema artesanal desde el sector comercial, económico, a veces mixto, pero aquí uno de los temas interesantes es cómo se ha generado desde esta política, cómo se entiende la artesanía como un tema identitario, de cohesión, y también todo ese canal que han logrado ustedes abrir de economía incluyente. Por ahora sería centrarnos en cómo fue la experiencia, ¿no? Ya en una segunda parte vamos a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia, pero por ahora es cómo fue la experiencia de Soledad hasta ahora, hasta que empezó pues la pandemia y después venimos con esta parte. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias al Crespial por permitirnos participar en este interesante webinar, ¿no es cierto? Un saludo cordial a Mirta y a Salomón. He escuchado con mucha atención sus presentaciones, realmente interesantes todos estos proyectos que ustedes manejan. Yo voy a compartir con el público del Crespial que nos acompaña esta tarde la experiencia de Rurak Maki hecho a mano. Es una experiencia en estrecha desde el Estado, en alianza estratégica con los portadores de un aspecto central del patrimonio inmaterial, las artes tradicionales. Nosotros en el Perú no hablamos tanto de artesanía en general, que es todo aquello que es hecho a mano, sino que hablamos desde el Ministerio de Cultura de arte tradicional, es decir, de aquellas prácticas culturales, de aquellos objetos que hacemos para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida ritual en las comunidades, y son objetos que son producto de miles de años de relación con la naturaleza, de miles de años de creación cultural y de transmisión de conocimientos locales de generación en generación. El Perú, por su diversidad geográfica y su diversidad de pueblos, ¿no es cierto?, con un componente importante de Amazonía, de mundo andino y de costa pacífico, es un país muy diverso en su geografía y en los grupos culturales que desde hace milenios lo pueblan, así como también se ha hecho diverso a partir de las migraciones que han ido llegando y que han ido incorporando también sus saberes y sus conocimientos a la cultura tradicional de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, toda esta diversidad se refleja en diversos aspectos, se refleja en la cocina, se refleja en la música y en la danza, se refleja en muchísimos conocimientos, en la medicina tradicional también, en fin, se refleja en todos los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Pero el Ministerio de Cultura, que atiende desde la Dirección de Patrimonio Inmaterial todos estos ámbitos y trabaja estrechamente con las comunidades para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, ha puesto un énfasis especial en las artes tradicionales. ¿Por qué? Porque las artes tradicionales son justamente un elemento de inclusión social, de inclusión económica. Sabemos que históricamente el arte tradicional ha sido intercambiado por la forma del trueque, ¿no es cierto?, como moneda, y ha sido una forma de asegurar la subsistencia de las comunidades, ¿no es cierto?, desde las alturas, con los valles y con la costa, según lo que producía cada comunidad, se iba intercambiando, y de esa manera, a través del intercambio y del trueque, nos íbamos compartiendo
el bienestar, ¿no es cierto? Nos íbamos compartiendo aquellos objetos o alimentos que necesitábamos para el bienestar en las diversas comunidades, ¿no es cierto? Y en lo que llamamos también el control de pisos ecológicos, pero ese control va más allá que solamente lo alimentario, va también por el intercambio de textiles, por ejemplo, por el intercambio de cestería, por el intercambio de cerámica, ¿verdad? Entonces, en el mundo moderno es necesario que estos saberes ancestrales se mantengan porque son expresión de nuestra diversidad cultural, son expresión de nuestra capacidad creadora como pueblos, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que es complejo hoy en día combatir contra la introducción, por ejemplo, del plástico o de otros insumos, ¿no es cierto?, que van, por ejemplo, reemplazando a las cerámicas tradicionales, ¿verdad? Hoy día no es tan factible o no se hace en todas las comunidades el mantener las ollas de barro. Es preferible tener ollas de metal, o tampoco se come en pocillos y tazas de arcilla, sino que usamos este plástico, por ejemplo, que se rompe menos, que viene de afuera, que es muy barato, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio de hábitos de vida que va generando que estos conocimientos ancestrales puedan ponerse en riesgo, puedan perderse. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, con miras a la salvaguardia de estos conocimientos, pero también a convertir estos conocimientos en una fuente de recursos económicos constante para muchas comunidades rurales. En el Perú hay pueblos enteros dedicados al arte tradicional. Hay pueblos donde se hace textilería, como la isla Taquile, por ejemplo, en el lago Titicaca, ¿verdad?, que vive del turismo gracias a su cultura, que vive de su textilería, que es muy reconocida. De hecho, ha sido declarado el arte textil de Taquile como patrimonio de la humanidad. Ese es un ejemplo, pero hay muchos pueblos en el Perú que están dedicados a la alfarería, a la textilería, a la talla en madera, a la cestería, etcétera, aprovechando sus recursos. En este contexto se creó el Ministerio de Cultura en el año 2007 el programa Rurasmaki, un programa integral para la salvaguardia del arte tradicional peruano, para la salvaguardia de los conocimientos que sustentan este arte tradicional y para el reconocimiento de sus creadores. Se empezó en el año 2007 con una línea de registro y de investigación que ha producido ya hasta el momento más de 50 documentales sobre disciplinas artesanales, historias de vida de colectivos artesanales tradicionales, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, todo este material está disponible en la plataforma virtual del programa Rurasmaki hecho a mano. Hay publicaciones impresas también. Y a partir de esta línea de investigación, que dicho sea de paso, la lleva a cabo no solo la Dirección de Patrimonio Inmaterial, sino es un trabajo integral del Ministerio de Cultura, porque participan también el programa Capacñán, que es este programa que vela por la conservación de los caminos antiguos, vela por la conservación del camino Inca, pero también trabaja con las comunidades por su bienestar, las comunidades aledañas a estos caminos. Está también en el programa Rurasmaki las direcciones desconcentradas de cultura. Nosotros tenemos en todo el territorio, en cada una de las capitales de los departamentos del Perú, una dirección a cargo del quehacer del Ministerio de Cultura, que también trabaja, entre otras labores, con el programa Rurasmaki, ¿no es cierto? Y tenemos el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es un museo que desde hace 70 años ve el tema del arte tradicional peruano y tiene la colección pública más importante de arte tradicional. Entonces, hacemos un trabajo constante a lo largo del año y además de la investigación y el registro constantes, tenemos una exposición-venta que se inauguró en el año 2007 que reúne hoy en día 2 veces al año, en julio y en diciembre. Lamentablemente por razones obvias este año en julio no se ha hecho, ¿no es cierto?
reúne 2 veces al año, en julio y en diciembre, a 150 colectivos de artistas tradicionales de todo el Perú. El universo de colectivos con el cual hasta el momento trabaja Rurakmaki es alrededor de 400 colectivos de artistas tradicionales, ¿no? De costa, de sierra y de selva. Y se van incorporando año tras año más colectivos a lo que hoy llamamos la familia Rurakmaki, ¿no? Entonces, tenemos esta exposición venta que recibe entre 2.000 y 3.000 visitantes diarios que vienen expresamente a ver arte tradicional y a valorar el arte tradicional y a conocer directamente a sus creadores. ¿Qué hace el programa Rurakmaki? Les brinda a estos colectivos una plataforma para que ellos puedan autogestionarse y presentarse de manera autónoma ante el público que nos visita. Es decir, cada uno de ellos tiene un stand en una curaduría que busca la integración, no busca la diferencia y la separación, sino que busca crear un ambiente integrado donde no solamente ellos puedan compartir con comodidad con el público que visita, sino que puedan también compartir con los que están al costado, los que están cerca. Entonces se crean como grupos de amistad, se conocen, se comparten, se ayudan, se conversa, etc. Es decir, hay un ambiente muy de compartir, ¿no es cierto? Muy de cohesión entre todas estas personas que forman parte de la exposición venta. Entonces tenemos una edición en julio, una edición en diciembre, y lo que resulta también enriquecedor en este contexto es que se ha generado, el programa ha generado de alguna manera un mayor reconocimiento, un significativo reconocimiento desde el mundo más urbano al arte tradicional peruano, ¿no es cierto? Estos compradores no solamente valoran lo que compran, sino que también conversan con la gente, conocen sobre las experiencias, se brindan talleres todos los días, en la mañana y en la tarde. Los propios maestros artesanos ofrecen talleres al público visitante para compartir sus saberes, son talleres demostrativos, ¿no es cierto? Se hacen cursos también. Tuvimos hace poquito, por ejemplo, en la última edición de diciembre, un curso de hilado, y fue impresionante la cantidad de gente, incluyendo varones, cosa que nos llamó un poco la atención, que venían también a aprender a hilar, pero desde el mundo urbano, ¿no? A relacionarse con la materia prima, a relacionarse con nuestros saberes. Entonces, es una experiencia que genera una relación con un nuevo mercado. Y gracias a esto hay expresiones de arte tradicional que estaban en franco peligro de extinción, ¿no? Porque no tenían justamente un mercado donde vehiculizar sus productos. Se han generado estos nuevos mercados y lo interesante es que a partir de todo este reconocimiento, también en el mundo rural se están volviendo a usar algunos objetos, ¿no es cierto?, que estaban dejando de ser usados por las propias comunidades, ¿no? En ese sentido, hay una ida y vuelta en un diálogo intercultural entre la ciudad y el campo, ¿no es cierto?, o entre la ciudad de Lima y el resto del país, que está generando bastantes beneficios en términos de bienestar, en términos de inclusión económica, pero también en términos de autoestima y de valoración, ¿no es cierto? Esta exposición venta que nació en la ciudad de Lima ya tiene algunas expresiones o algunas ediciones locales. Se han hecho ediciones en la ciudad de Ayacucho, que es una de las ciudades más importantes en cuanto a producción artística tradicional del país, también en la ciudad de Huancayo, que también tiene una gran producción, y en la ciudad de Huancavelica, ¿no? Y estamos en un proceso justamente de que esta dinámica vaya impregnando a todo el país. Hemos hecho algunas salidas también al extranjero. Estuvimos en Colombia, en Bogotá, cuando el Perú fue país invitado en la Feria del Libro de Bogotá, ¿no es cierto? Hemos estado también el año pasado, si no me equivoco, en Dublín, Irlanda, con algunas delegaciones de artistas tradicionales, ¿no? Y entonces es un programa integral
que se basa en la salvaguardia de los conocimientos. Y su objetivo no está en la comercialización en sí misma, sino en el conocimiento, en la valoración del arte tradicional y en la continuidad, es un esfuerzo por la continuidad de estos conocimientos ancestrales y de estas expresiones culturales que son la base de nuestra diversidad cultural. Y recientemente, en el año 2018, vimos la necesidad de que esta experiencia, ¿no es cierto?, que se daba en estas ferias 2 veces al año, se trasladara a más tiempo y creamos las tiendas virtuales rurajmaqui.pe. Creo yo que en ese momento fue el primer estado que abrió tiendas virtuales para sus artistas tradicionales, bajo la misma premisa de autogestión, porque una de las cosas que nos interesa en Rurajmaqui no es que el Estado venda el arte tradicional, sino que los propios portadores sean dueños de su gestión, sean dueños de su oferta, sean dueños de su stock, ¿no es cierto?, y tengan la relación directa con los consumidores. En ese sentido, se ha creado, por ejemplo, un grupo que está siempre en crecimiento de compradores, lo que nosotros llamamos compradores especializados. Se trata, por ejemplo, de diseñadores de modas, decoradores de interiores, dueños de tiendas de artesanía, exportadores de artesanía, etcétera, ¿no es cierto?, coleccionistas, que vienen a la exposición venta, establecen contactos con los artistas tradicionales y van haciendo pedidos a lo largo del año, es decir, dan sostenibilidad a la producción artística tradicional a lo largo del año, contribuyendo además a ponerla en valor, ¿no? En ese sentido, hemos abierto en las ediciones de diciembre justamente una sección de co-creación, donde estamos poniendo en valor o destacando algunas experiencias que hay entre diseñadores y creadores, ¿no es cierto?, desde el mundo urbano con grupos de artistas tradicionales para tener objetos muy bonitos que tienen una base identitaria, que tienen también un sentido de alguna manera más contemporáneo, es decir, son productos creados entre 2 grupos distintos, desde 2 enfoques o 2 miradas distintas, pero con equidad. Es decir, con igual beneficio para ambos, igual visibilidad para ambos, ¿no? Porque es importante también saber que hay bastante relación entre diseñadores de moda, por ejemplo, y artistas tradicionales, pero a veces esa relación se da en una situación de igualdad. En ese sentido, el programa Rurajmaqui hecho a mano se preocupa porque haya justamente, porque se destaque justamente aquellas alianzas estratégicas que producen beneficios para ambos grupos de portadores, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar del programa Rurajmaqui es que hay un proceso, ¿no es cierto?, de formalización, vamos a llamarlo de alguna manera, que ha permitido que estos artistas tradicionales puedan insertarse mejor en el mercado. Es decir, cuando empezamos con la experiencia, la mayor parte de colectivos no tenían ninguna formalidad, es decir, probablemente no tenían cuentas de banco, por ejemplo, no usaban los sistemas de pago remoto, no tenían la capacidad de dar boletas de venta o factura, ¿no es cierto?, por la compra que las personas les hacían, etcétera, ¿no? No tenían conocimiento de los microcréditos o de cómo la marca colectiva puede ayudarlos a promocionar su producto, etcétera. Entonces, a la vez que nos reunimos en esta gran fiesta que es la exposición venta de arte tradicional Rurajmaqui hecho a mano, a la vez que nos reunimos en ella, también hacemos procesos de información, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de capacidades desde diversos sectores públicos y privados, justamente para un mejor acceso a todas estas herramientas que el mercado hoy produce, incluyendo la tecnología. Es una de las cosas,
una de las experiencias más bonitas de Rurasmaki es la apertura de las 28 tiendas virtuales, porque son tiendas virtuales manejadas por los propios colectivos de artesanos, sean estos de comunidades nativas, indígenas, amazónicas, sean estos de comunidades campesinas, ¿no es cierto? Y vemos justamente este acceso a la tecnología, este interés por la tecnología, y estamos viendo cómo las nuevas tecnologías están brindando una oportunidad a la tradicionalidad. Y esto es bonito también porque en las comunidades las personas mayores están recurriendo a sus hijos y a sus nietos, que sí son mucho más inmersos en las tecnologías, ¿no es cierto?, para que los ayuden en el manejo de sus tiendas virtuales, porque son tiendas virtuales autónomas. Nosotros acompañamos como Ministerio de Cultura la creación de las tiendas, apoyamos en capacitación, por ejemplo, para la toma de fotografías, para la redacción de los textos, pero las tiendas son responsabilidad de cada colectivo de artesanos. Entonces significa también un crecimiento y una inmersión en la tecnología. Entonces es bien interesante porque hay diversos factores de educación, de información, de fortalecimiento de capacidades, etcétera, que se dan de ambos lados, porque es tanto ellos los que se esfuerzan por mejorar su conectividad, etcétera, como nosotros, como equipo del Ministerio de Cultura, que estamos también aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, eso es más o menos la experiencia de Rurasmaki. Seguramente hay muchas más cosas que podría contarles, pero ya vendrá en las preguntas o en los diálogos siguientes. Muchas gracias, Soledad, por esa amplia presentación. Pienso que hay puntos que tocaste de economía incluyente muy interesantes. Quiero destacar algunos. El primero es este proceso de autogestión, en el que realmente el Estado está acompañando, está facilitando, pero está fortaleciendo sus capacidades de gestión. El segundo es el de esa búsqueda de una igualdad o de un equilibrio con los diseñadores o con el comercio, esa búsqueda, digamos, de un comercio justo. También me parece muy importante cómo comenzaste a contar el tema del trueque, porque lo que estamos viendo en la región es que a partir del COVID sucediendo varias cosas. Uno, el retorno, y otro, el retorno a temas de trueque, a formas de compartir y de intercambio ancestrales bien interesantes. Entonces, aquí lo que hace interesante es ver cómo este proyecto, digamos, que tiene un tema tan innovador como la tecnología, se va a adaptar a este cambio de la pandemia o esta nueva normalidad. Ya veremos qué es lo que nos va a ocurrir. Y esa es un poco la siguiente pregunta para todos. En el marco de estos procesos y de estos proyectos, ¿cómo han afectado, cómo están siendo afectados por la pandemia? Y estas comunidades o la institucionalidad o desde la gestión, ¿qué estrategias se están implementando para afrontarlos? Y en este sentido, ¿cuál es el papel del fortalecimiento comunitario, ¿no? De las formas de organización propia, ya sea en los procesos, digamos, mapuche, totonaca, desde esa organización propia, o también desde el proceso institucional, desde la autogestión. ¿Cómo se está fortaleciendo también este tema? Entonces, voy a empezar por Mirta, porque tú de alguna manera ya lo anunciaste antes, pero si quieres desarrollarlo un poco. Y solamente les recuerdo el uso de la palabra, de ser un poco más concisos, porque si no, no nos va a dar tiempo para las preguntas y el intercambio con el público que nos está escuchando y que estamos muy contentos de que esté con nosotros y para poder tener un diálogo con ellos. Entonces, Mirta, ¿cómo está afectando? ¿Qué estrategias están usando? Bueno, es interesante pensar primero el principio de autonomía, digamos, esto es un hecho ancestral, nuestro pueblo nación mapuche siempre se centró en el principio de la autonomía. Y creo que nuestra generación es la que nos toca
estar reivindicando nuestra identidad, llevando a cabo el proceso fuerte de reconstrucción de la memoria, de la identidad, del idioma, de todo lo que implica estar en el territorio, aunque no estemos teniendo la vida comunitaria como desearíamos o como fue en algún momento en este espacio específicamente aquí, digamos, en la provincia de Buenos Aires y en Olavarría. Pero sí, lo que hemos logrado en este proceso importante es sí, esos lazos sociocomunitarios, que estamos trabajándolo en el sentido, digamos, de poder, en este tiempo particular, que no nos podemos juntar o reunir, ya lo hemos logrado en el proceso de constituirnos como una comunidad mapuche urbana. Primero que nada, con un sentido autónomo. Segundo, que estamos recuperando, como bien dije al principio, desde nuestra ancestralidad, desde nuestros ancestros, poniendo en práctica, digamos, los saberes desde recuperar y cohabitar este espacio, porque esta zona tiene lugares ancestrales, y eso, bueno, tiene que ver con reivindicarnos desde nuestra espiritualidad también, por supuesto, que es la base para poder entenderlo. Creo que eso de habernos fortalecido en esos lazos sociocomunitarios ceremoniales, porque hemos recuperado ceremonias, estamos en todo este proceso de aprendizaje fuerte desde los conceptos profundos que tiene nuestro idioma. En este tiempo de pandemia lo que nos ha permitido es poder charlarlo. Aclaro que gran parte de nuestro grupo tiene conectividad y esto nos permite juntarnos a través de la virtualidad. Hay algunas semanas más complicadas, entonces por ahí buscamos otra forma, en el sentido que si no es un Zoom, puede ser una videollamada, pero estar pendiente de que hemos construido y seguiremos construyéndonos fuertemente en estos lazos sociocomunitarios. Y que nos ha permitido esta situación poder vernos, poder hacer visible algo que nosotros no lo teníamos como potenciado. Digo, me parece que vinimos construyéndonos todo este tiempo y al ver esta situación, lo que sí nos dimos cuenta que nos agarró en una situación interna desde otro lugar. Digamos, de poder ver que lo que hemos aprendido hoy, eso nos puede ayudar en tiempos de aislamiento social y que sea potenciado en la comunicación. Y algo muy importante y que a mí me pareció interesante, y que lo planteó también Soledad, tanto como Salomón, que es el diálogo intercultural. Digo, este diálogo intercultural que nosotros venimos ejerciendo fuertemente ante una sociedad que ha sido muy, digamos, que se ha sustentado en el racismo y en la discriminación, hoy en día podamos tender esos puentes generacionales, puentes que tienen que ver con el derecho fundamentalmente, donde estamos a ejercerlo. Y me parece que es interesante lo que se ha dado con el taller, porque yo no lo comenté, pero el taller, los niveles tanto 1 y 2, son abiertos, es decir, no solo vienen hermanos y hermanas del pueblo mapuche, sino que es abierto a toda la población. Entonces también esta posibilidad que se abre desde la facultad, que tenga, digamos, otra situación diferente, que no solo son los estudiantes que transitan la facultad, sino que también hay agentes externos que pueden sumarse a este proceso. Y que en este tiempo, particularmente de COVID, estas redes sociocomunitarias virtuales se han potenciado. De hecho, por ejemplo, en situaciones particulares o puntuales que hemos tenido que resolver, porque ya sea por una dificultad de alguna hermana o hermano de la comunidad, hemos tratado de buscar esos vínculos para llevar a cabo cómo poder abordarlo. Digo, me parece que esto es fundamental, que el derecho a al ejercer la interculturalidad nos permite también vivenciar estos lazos y estas participaciones que tienen que ver con la sociedad
en su conjunto, es decir, distintos agentes. Vos hoy hacías mención de la facultad, digamos, como agente público, que consideramos que es un ámbito de educación pública, por lo cual el Estado también da recursos para que se dicten talleres. Entonces nos parecía muy oportuno que nosotros en un ámbito académico tengamos la categoría de enseñar el mapudungun como idioma, ya no como dialecto, ya no como lengua, sino que ponerlo en la categoría de idioma y poder pensar también las formas de manifestación, de expresiones simbólicas de nuestro pueblo, también pensándola con otras categorías que no estén subsumidas a un orden de, digamos, subordinación. Así que en ese sentido las alianzas han sido muy fuertes. Nosotros en el taller lo que hablamos mucho es del tejido, de la trama que se conforma, como ancestralmente se ha hecho con el huichal, ¿no? El tejido atelar. Bueno, nosotros vamos paso a paso conformando esos nuevos tejidos y esas nuevas formas simbólicas de realizar puentes, de lo generacional a las nuevas generaciones, de los antiguos, de nuestros ancestros, tomar ese conocimiento, ponerlo en diálogo, ponerlo en tensión, pero también poder co-crear en conjunto. Por eso es importante pensar esta interculturalidad que no esté subsumida solo a los que pertenecemos a un pueblo originario, sino los que también habitan un territorio que es ancestral y que son nietos de migrantes, de gente que ha llegado al lugar, digamos, en esta construcción de Estado moderno que hoy se llama Argentina, ¿no? Entonces me parece muy importante esta visibilidad. Mirta, muchísimas gracias. Has dejado muchos elementos que también comparten todo el tema intercultural, pero esta última idea que dijiste antes, no solo a los que pertenecen a la cultura, sino también a los que habitan ese territorio, ¿no? La importancia de la recuperación de toda esta simbología y de toda esta ancestralidad, y de cómo de esa manera generas nuevos tejidos y nuevos simbolismos. Pero teniendo en cuenta siempre ese principio de autonomía. Y el otro elemento es el de potenciar las redes. En el marco del COVID, en otros foros que hemos estado, en el indígena y en otro foro que estuvimos con líderes comunitarios, este es uno de los temas que se ven como positivos, ¿no? El de potenciar las redes y ampliar, digamos, ese diálogo intercultural. Vamos a continuar entonces nuevamente con Soledad. ¿Cómo ha afectado y qué estrategias están? Gracias, Adriana. A ver, nosotros distinguimos dos afectaciones muy importantes. Por un lado, la dificultad para transmitir memoria. Con todo este aislamiento social que nos ha impuesto la emergencia sanitaria por la pandemia, ¿no es cierto? Los espacios comunitarios, como muy bien nos ha reflejado, nos ha expresado Mirta hace un momento, se han visto restringidos y el patrimonio cultural inmaterial es esencialmente comunitario, ¿no es cierto? Se hace en grupos, se hace en comunidades, se hace en familia extensa, ¿no? Entonces hay una afectación a la transmisión de la memoria y que lleva ya varios meses y que va probablemente para largo. Entonces, hay allí una afectación importante y posible pérdida de prácticas culturales por no poder transmitirlas en las formas adecuadas, ¿no es cierto? Una segunda afectación que distinguimos es que si bien todos en todos los continentes, en el mundo entero, probablemente todos los seres humanos somos portadores de patrimonio inmaterial de una manera o de otra, desde nuestra culinaria tradicional, nuestras danzas, nuestros saberes en salud, etcétera. Todos somos usuarios y por lo tanto portadores del patrimonio inmaterial. Hay algunos portadores cuyas prácticas culturales son también el sustento de sus familias. Es decir, no solamente son reflejo de su identidad y forma de ejercer sus derechos culturales, sino que constituyen también el medio de vida
de sus familias. Es el caso de muchos músicos, por ejemplo, que son parte de una fiesta tradicional, pero que son remunerados por los propios organizadores, que en el Perú les llamamos mayordomos o cargulloc, ¿no es cierto?, de estas fiestas tradicionales. De igual manera, los danzantes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la danza de tijeras, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la danza de tijeras del Perú, también son, si bien son portadores de patrimonio inmaterial, son remunerados por ejercer su danza. De igual manera, los portadores de el arte tradicional son remunerados por su producción artesanal. Entonces, nosotros estamos poniendo énfasis en ellos y hemos creado una serie de apoyos económicos desde el Estado para justamente responder a esta afectación económica para estos portadores. Pero no solamente nos interesa responder a la afectación económica, particularmente en estos casos que he mencionado, danzantes, músicos y artistas tradicionales, sino también nos interesa responder desde las posibilidades que tenemos hoy y que están muy vinculadas a los medios virtuales, responder a esta imposibilidad de transmitir memoria. En ese sentido, el Estado nos ha dado un decreto de urgencia en el marco de la pandemia, ¿no es cierto?, que ha permitido al Ministerio de Cultura tener un fondo, ¿no es cierto?, para apoyos económicos a los portadores del patrimonio inmaterial. Esto ya está en ejecución, está en curso. Desde el programa Rurasmaki estamos incentivando, agradecemos haber tenido la visión de haber ampliado a las tiendas virtuales el ámbito de acción de la exposición venta a lo virtual a través de las tiendas virtuales rurasmaki.pe, y estamos poniendo mucha energía en que cada vez se integren más colectivos a esta red de venta virtual que está teniendo felizmente mucho éxito y que les permite no solamente ofrecer su producción artesanal, sino también a través de las tiendas virtuales nosotros podemos conocer, hay videos, por ejemplo, que acompañan cada una de las tiendas virtuales y donde podemos ver la práctica cultural del colectivo, pero además asociado a las tiendas virtuales y al programa Rurasmaki hacemos también algunos talleres virtuales o webinars, ¿no es cierto?, donde ellos pueden justamente hacer demostraciones de lo que hacen en su taller, cómo producen y compartir con las personas interesadas. De modo que la transmisión que es habitual en ellos y que se hace presencialmente en sus talleres cuando la gente los visita o cuando venían a las ferias de Rurasmaki y a otras ferias que tiene el Estado, se pueda seguir transmitiendo, se pueda seguir haciendo de modo virtual. Esas son algunas estrategias desde el Estado. Me gustaría también resaltar el tema de la fortaleza de las comunidades y la importancia de las iniciativas comunales. Me gustaría compartirles brevemente que un ejemplo justamente de respuesta a la pandemia desde la comunidad es lo que se ha llamado o lo que se ha autodenominado el Comando Matico. Es un grupo de voluntarios jóvenes del pueblo Shipibo-Conibo en la Amazonía, en la zona particularmente de Ucayali, que desde el 15 de mayo y ante las dificultades del sistema oficial de salud de responder a la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, que desbordó hospitales, desbordó las postas médicas, etcétera, ¿no es cierto?, desde la propia sociedad civil, desde el pueblo Shipibo, echaron mano de una cantidad de conocimientos muy antiguos, ancestrales, vinculados no solamente al conocimiento de las plantas, sino a la espiritualidad del pueblo Shipibo, e hicieron una serie de preparados que ellos conocen desde tiempo y que mejoran su sistema inmunológico, ¿no es cierto?, y preparados especiales para fortalecer la respuesta de los pulmones frente a
determinados virus, ¿no es cierto? Y organizaron toda una red de salud desde el pueblo y para el pueblo shipibo. Se asociaron a la parroquia de Yarinacocha en Ucayali, que les dio espacio para organizarse, ¿no es cierto? Y esta experiencia ha salvado ya probablemente más de 500 vidas en la zona de Ucayali y en el pueblo shipibo, porque hay también comunidades del pueblo shipibo fuera de Ucayali. Y esta experiencia está siendo replicada en algunos otros lugares del Perú con sus propios saberes ancestrales en relación a salud, demostrando que los conocimientos ancestrales son útiles para enfrentar todo tipo de todos los problemas que hoy nos afectan, el cambio climático, problemas de salud como los que estamos enfrentando, temas de educación, de resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho esa iniciativa porque es una iniciativa que nace desde la propia gente joven, haciendo ejercicio de valores como, por ejemplo, la solidaridad, ¿no es cierto? Y arriesgando sus vidas, estos jóvenes del pueblo shipibo están andando por allí con medios muy limitados, ¿no es cierto? Pero están haciendo una labor extraordinaria y felizmente esta labor está siendo reconocida y gracias a los medios virtuales y a los medios de comunicación masivo que la han mostrado, está siendo replicada en otras partes, ¿no? Entonces, el fortalecimiento del tejido social es central, ¿no? Para la continuidad del patrimonio cultural, para la sostenibilidad, para el desarrollo sostenible y para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, ¿no? Como tú decías muy bien al principio, no hay desarrollo sostenible sin cultura. Y este caso del Comando Matico es un ejemplo claro de una respuesta comunitaria frente a la pandemia y cómo la salud ancestral y el conocimiento ancestral, ¿no es cierto?, son una respuesta efectiva y demostrada. Muchas gracias, Soledad. Tocaste respecto a Rurakmaki, pues los dos puntos centrales, ¿no? La afectación en esa transmisión de la memoria y las estrategias que como Estado han generado, y también cómo esas tiendas virtuales se antecedieron un poco a lo que está ocurriendo y también es una posibilidad que otros países, que otras comunidades pueden mirar, porque definitivamente va a haber un cambio en el mercado, un cambio de paradigmas, y esa revalorización de lo que tiene que ver con la tierra, de lo que tiene que ver con el territorio, de esos valores espirituales, esperemos empiece a fortalecerse, pero no va a ser tan fácil volver al turismo normal, volver a las tiendas normales. Entonces, esta posibilidad que nos da la tecnología, yo creo que es muy potente. Y bueno, y este ejemplo que nos diste nos da pie justamente a ver cómo se da esa relación entre patrimonio y desarrollo sostenible en estos tiempos de COVID. Y a partir de ahí te paso la palabra, Salomón. Tú que compartes, digamos, o que apoyas todos esos procesos Totonaca, ¿cómo han sido afectados, cómo están siendo afectados, pero al mismo tiempo, cómo el patrimonio inmaterial, qué estrategias se están utilizando y qué nos puedes dejar como enseñanza, digamos, en ese sentido del patrimonio inmaterial como resiliencia en estas épocas de crisis? Bueno, muchas gracias. Yo voy a complementar un poco lo que dijeron Soledad y Mirta y empezar por el concepto del arte, ¿no? Eventualmente se usaba mucho este tema de artesanía como arte utilitario, como un arte para usarlo en la casa. Y con nosotros, con todo este trabajo, pues hemos puesto en valor el arte indígena como un arte ritual, un arte que va mucho más allá de la elaboración de la artesanía, sino que, o de la pieza, sino que está ligada a todo un proceso que va desde la bendición de la semilla, todas las ceremonias, la conformación de toda la comunidad,
hasta la realización del acto. Y en ese sentido, pues el arte indígena siempre tiene un contenido ritual. Las danzas no son coreografías, son invocaciones. Entonces, en ese sentido del arte, y tomando la situación que vivimos actualmente con el COVID, pues obviamente se han visto truncadas una expresión fundamental del patrimonio inmaterial, que son las fiestas patronales. Lo comentó Soledad, las fiestas patronales se han dejado de hacer, eran un elemento de patrimonio cultural inmaterial que cohesionaba a la comunidad, que hacía que todos estemos participando, y de pronto ya no hay estas fiestas patronales. Eso nos lleva a una situación pues donde se pierde la transmisión cultural, se hacen de una manera pues mucho más pequeña, porque los mayordomos siguen haciéndolo, y la comunidad sigue adorando a la Virgen o a la fecha, pero de una manera muy pequeña. Entonces esa para mí es una afectación muy grande. En el caso de los voladores, hay cosas que han sucedido que han acelerado ciertos procesos. Pues no hay, como bien dijo Soledad, como el acto, la ceremonia se lleva a cabo en espacios públicos y ya no están cerrados esos espacios públicos. ¿Qué ha pasado? Que muchos han regresado a su comunidad. Y eso tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas, porque se han incorporado al desarrollo de la comunidad, han vuelto a trabajar en el campo, han estado haciendo una transmisión cultural desde la comunidad, propiamente en las casas. No han dejado de hacer arte, porque el arte es una forma de vida. Entonces, aunque no tengan el espacio en el taller, pues muchas veces en el fogón de afuera se sigue haciendo artesanía, se crean células de las comunidades. Eso ha sucedido en el Centro de las Artes Indígenas, donde se han truncado procesos, sí, pero también se han fortalecido ciertas actividades en las casas. Y eso, y también, bueno, en los últimos años, he estado trabajando también con las comunidades mayas y me he encontrado también muchas similitudes, pero también en el caso del COVID, pues ser muy claros, porque hay una serie de situaciones o restricciones impuestas desde el centro a las comunidades. Y las comunidades están trabajando de otra manera. No es lo mismo en la ciudad que en el campo. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma. La gente está dejando la ciudad para regresar al campo, para aportar a su comunidad, pero también hay un cambio en el sentido de que la gente regresa a la comunidad, se incorpora a la comunidad, pero no se pierde la vida comunitaria. No hay, si bien hay comunidades que se cierran, pues no se pierde el sentido de la vida comunitaria. Y me voy a referir, por ejemplo, al alimento. En el alimento, pues en las comunidades, pues uno pone los frijoles, otro pone el arroz, otro pone el agua, y entre todos se comen juntos. Eso sigue sucediendo. La gente sigue yendo a la milpa, la gente sigue yendo al campo, y ha sucedido. En comunidades mayas, lo que han pedido es que esta situación del COVID, pues que se maneje desde la comunidad y no desde unas cuestiones autoimpuestas. Y en ese sentido es muy importante también lo que dijo Soledad. Se ha recurrido en muchos casos a la medicina tradicional, a los conocimientos ancestrales, para resistir a esta situación que está sucediendo del COVID. En el sentido de los voladores, también hay este sentido de comunidad. Hasta ahorita no ha habido ningún caso, pero todos lo sabrían en este momento y se cuidarían, y habría un acto solidario. Y en ese sentido, y tomando en cuenta los principios fundamentales del PCI, del Patrimonio Cultural Inmaterial, creo que nos da muchas herramientas
para poder salir mejor de esta crisis. Y me refiero al sentido de comunidad, que la tienen casi todas las expresiones culturales que son patrimonio, porque son parte de una comunidad, este sentido de comunidad y de comunalidad también. El sentido de identidad, que se refuerza en estos momentos porque la gente está regresando a sus comunidades, y el sentido de pertenencia que tienen hacia su propia comunidad. Mucha gente se tuvo que ir de sus comunidades por necesidades económicas. De pronto vive otra realidad, regresa y se da cuenta de la gran riqueza patrimonial y cultural que tiene en la comunidad. Y las mejores prácticas que pueden aplicarse a esta situación en las comunidades. Y me refiero ahí a la preservación del sitio, a la preservación de la cultura, pero también de la propia comunidad y la propia vida, de la transmisión, si bien, como bien dijo Soledad, pues se trunca un esfuerzo, pero también ¿qué ha sucedido? Que regresa el joven que se fue hace 10 años a la casa donde está el abuelo, y el abuelo le empieza a contar cosas que ahora sí el joven tiene oídos con ganas de escuchar, ¿no? La transmisión, la solidaridad, que este es un principio fundamental que se ha mantenido, y la protección en todos los sentidos, la física, la espiritual, la legal, que se ha hecho mucho más, se ha potenciado con el COVID. Entonces, creo que en el patrimonio cultural inmaterial hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a traspasar esta etapa. Y también, pues en el caso, por ejemplo, de las comunidades mayas, pues ha sido muy claro el sentido de cerrar de cierta manera la comunidad para poder seguir viviendo en un espacio comunitario. Y esto no significa de que sea indígenas o no indígenas, o mayas o no mayas. Son los habitantes de cierta comunidad los que salvaguardan su lugar. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante respetar los procesos comunitarios. Si bien hay una llamada global en todos los sentidos de quedarnos en casa, de guardarnos, pues también debe de haber una llamada desde la propia comunidad de decir, bueno, aquí estamos libres del virus y nosotros seguimos con nuestra vida en comunidad. Entonces, creo que hay muchas herramientas ahí que pueden ayudarnos a partir del PCI y que se han potencializado. Y creo que una de las herramientas fundamentales es el cuidado propio del patrimonio de la comunidad. Eso no quiere decir que sea un patrimonio nombrado por alguien o palomeado por la UNESCO, por quien sea. Es el patrimonio de la comunidad el que se salvaguarda con el trabajo de la comunidad y con la solidaridad de la comunidad. Y esto ha hecho que se hagan más fuerte la cohesión social en muchos casos, pero que también se crean redes de apoyo en todos los sentidos. Entonces, si bien el COVID ha dejado una huella muy, muy profunda en el patrimonio cultural inmaterial, también las herramientas del patrimonio cultural inmaterial dan dan muchas herramientas para resistir esta pandemia que estamos todos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Creo que has dado, bueno, tantos elementos que no voy a recoger todos. Sí me parece importante como esa diferenciación entre comunidad y comunalidad, y cómo realmente la salvaguardia del ejercicio es de su propio patrimonio, independiente de los nombramientos o reconocimientos que haya tenido, y cómo ante el COVID deben tener una libertad de generar sus propias reglas de cuidado, ¿no? Que es un poco también como lo planteó Soledad con los Shipibo, ¿no? Y desde ahí, cómo ellos mismos están reinterpretando todos estos espacios comunales y comunitarios que no pueden vivir en este momento, esa ritualidad. Eso también lo planteó Mirta la primera vez, ¿no? Entonces, esa relación entre espiritualidad, ritualidad, cómo se está viviendo en el COVID, y cómo también se debe dejar una cierta libertad hacia esas comunidades, de que ellos definan desde su propia autonomía y determinación cómo lo quieren vivir.
Vamos a dar solamente 3 preguntas porque ya por el tiempo y para terminar con un solo mensaje. Hay una pregunta para Mónica Jiménez de Alejandra Cerdeño que dice: muchos pueblos indígenas no tienen comunicación virtual, así como tampoco las artesanías rurales. Falta acceso y conocimiento en nuevas tecnologías. ¿Se puede de alguna manera acercar la tecnología a estas comunidades? Estaba planteada para Mirta, pero yo creo que la experiencia de Soledad y también la de Salomón podrían responder algo. Mirta, tú primero. Bueno, lo que plantea es una realidad, sí, hay comunidades o pueblos que están complicadísimos con el tema de la conectividad. La experiencia que nosotros tenemos, vuelvo a repetir, es acá en un específico territorio particular como es el nuestro, acá y en una localidad como es Olavarría. En el caso nuestro, digamos, la conectividad y demás, todo depende desde nosotros mismos, ¿no? Ahora, los estados no están dando respuesta a esto en cuanto a la necesidad que tienen algunos hermanos y hermanas en determinados territorios. Y de hecho, bueno, acá lamentablemente no hay, digamos, un acompañamiento claro en general de recursos en ese sentido. O sea, la lucha es permanente, la lucha de demanda de derechos es permanente para que los pueblos originarios, particularmente acá en la República Argentina y sobre todo en el centro, sean reconocidos. Digamos, esto es un proceso continuo de demandas, es así. Vuelvo a repetir que el caso nuestro es una particularidad en medio de esa diversidad y esa complejidad que hay en todo lo que es el territorio nacional hoy denominado Argentina, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, en relación a cómo proveer o cómo nos proveemos autónomamente, la verdad que ha sido un aprendizaje. Lo cual no implica no seguir demandando al Estado. O sea, por un lado nosotros nos hemos construido, seguimos pensando, de hecho, digamos, este proyecto de poder volver al Mapudungun nace de nuestra iniciativa, lo charlamos con las autoridades de la facultad y se pudo lograr en una primera instancia, en una primera instancia sí, perdón, en una segunda instancia fue mucha negociación y a posterior se dio otra vez. Pero digo, son los contextos, son las realidades y son las autoridades que todavía, particularmente en nuestro país, cuesta mucho que se pueda ver como una demanda de derechos. Todavía hay una mirada muy sesgada que atraviesa, independientemente de los funcionarios públicos y de los partidos que reinen. Digamos, hay todavía una mirada muy discriminatoria y racista, por lo cual hay que trabajar mucho todavía para que esto de la conectividad en épocas de pandemia pueda llegar absolutamente a todo el mundo, que podamos conectarnos y saber qué le está pasando a un hermano, qué necesidad tiene y cómo podemos llegar. Así que lo que a mí me parece interesante, que también no lo nombramos, que es Internet, sino también las radios comunitarias. Parece que están haciendo están en este momento cumpliendo un rol muy importante, sobre todo en zonas donde, por ejemplo, acá ha nevado muchísimo, han quedado totalmente aisladas las comunidades, y las radios comunitarias han tenido un rol muy importante. Me parece que, de hecho, bueno, en nuestro caso tenemos un programa también dentro de la universidad que nos permitió también llegar a otros sectores. Y en este sentido, volvemos a pensar los recursos públicos, que son fundamentales y hay que co-construir permanentemente diálogos, participación, negociaciones. Cuando digo negociaciones, digo en el sentido de sentarnos a dialogar y poder pensar en conjunto cómo trabajar estas políticas públicas para que llegue absolutamente a toda la población. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Mirta. Una pregunta para Soledad de Juan Roberto Auquimaita. Muy buenas tardes. ¿El apoyo económico que dará el gobierno, para qué porcentaje de artistas será? De pronto, para que hable de la convocatoria. Pregunta para Soledad. Muchas gracias por esa pregunta y por el interés en estos apoyos económicos. Hay una página web a la cual se puede entrar si está interesado este oyente, que es apoyoscovid19cultura.gov.p, donde encuentran toda la información. Esperamos llegar a un universo de 1000 colectivos de portadores del patrimonio inmaterial, por lo menos en esta primera etapa de apoyos económicos. Dependiendo de cómo avance la situación, ¿no es cierto? Seguramente el Ministerio solicitará mayores montos para ampliar estos apoyos económicos. Por el momento, el ámbito que esperamos alcanzar, por lo menos, es unos 1000 colectivos. Por eso yo expliqué que lo que estamos buscando es paliar de alguna manera la situación. No la vamos a solucionar y por eso hemos enfatizado en algunos rubros o algunos grupos culturales como los músicos, la danza y los artistas tradicionales, que consideramos que son en principio los más afectados, no los únicos, pero sí los más afectados. Entonces, también tenemos un correo electrónico donde esta persona y los que nos estén escuchando y estén interesados, al cual pueden escribir, que es consultasdgpc@cultura.gov.pe. consultasdgpc@cultura.gov.pe. De repente en el Facebook de la transmisión lo pueden poner para que la gente pueda escribirnos allí y consultar. Gracias, Soledad. Y una última pregunta para Salomón, de Carlos Portilla, creo que se conocen. Visibilizar la cultura del pueblo totonaca fue en principio un acierto, pero en el transcurso del proyecto, el gobierno, por conducto de turismo, tomó el proyecto y lo comercializó. Y en los últimos años los visitantes asistían más por los artistas internacionales que por conocer la cultura totonaca. Esta pasó a un segundo plano. ¿Cómo volver al proyecto inicial y a que se visibilice la cultura totonaca en un primer lugar? Bueno, muchas gracias. Primero aclarar que yo he dejado la dirección de Cumbre Tajín hace un año, ya el último año ya no la hice, y tiene razón en ese sentido, Carlos, que estos grandes proyectos pasan por una serie de procesos que son importantes. Para nosotros en un principio era importante tener que vengan artistas internacionales para que lleguen al lugar y que llegaran y se maravillaran de toda la riqueza. Era como un anzuelo para que vinieran y conocieran la cultura totonaca, que el llegar al lugar no es de fácil acceso, que había que buscar una serie de cosas. Y también se planteaba como un lugar de encuentros de artistas en todos los sentidos. El musical es uno de ellos, y el musical es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que aglomera a más gente. Y solo voy a contar una historia, una anécdota de hace algunos años tuvimos a un grupo muy importante, creo que se llamaba Tool de Estados Unidos, que es un grupo de culto, y llegó un joven de Costa Rica que compró su boleto 6 meses antes, llegó al lugar, lo conocí, no, y estaba emocionadísimo porque era su grupo de culto. De pronto al otro día lo vi en un temazcal, al otro día lo vi platicando con los abuelos, admirando el vuelo de los voladores, tomando un taller de alfarería, y de pronto estaba yo en la ciudad sagrada del Tajín, en la zona arqueológica, y me encontré a este amigo, y le digo, oye, pues ya va el concierto, mano, ¿qué pasó? Para eso viniste, ¿no?
y me dice, híjole, se me olvidó. Entre tanta riqueza cultural que estoy viendo, se me olvidó hasta para qué vine. Eso pasa en Cumbre Tajín, la gente va a eso. Preguntaba también Carlos, decía, bueno, ¿cuánto se le paga a un artista? Se le paga lo que cobra el artista. En muchos casos no es barato porque el dinero que se recauda se usaba para becas. Y lo que nosotros vimos, y lo dije al principio, es que el festival es un detonador y un extraordinario semillero de ideas. A partir del festival sigue el Centro de las Artes Indígenas, siguen los consejos de voladores que trabajan durante todo el año. Entonces, yo sí veo un modelo, como también lo comentó Soledad, donde debe de haber un espacio donde se junten todos, donde se puedan, en este sentido, en nuestro caso, tener públicos masivos, y la gente trabaja en muchos casos todo el año para llegar a ese momento. Como es la fiesta patronal, se hacen el traje mucho tiempo antes para llegar al momento de compartir su cultura con el resto del mundo. Yo creo que en la pregunta de Carlos, el festival ha tenido sus altas y sus bajas. Sí ha habido una irrupción gubernamental difícil en ese sentido, porque nos han tocado diferentes partidos con diferentes intereses, y parte de la gestión cultural, y creo que aquí todos los que estamos aquí no lo podemos negar, es poder navegar entre los diferentes designios de los gobiernos para poder mantener la autonomía y la decisión de la comunidad y del patrimonio cultural inmaterial. No son de esos factores externos que tenemos que aprender a vivir con ellos. La política cultural en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, hoy ha sido muy diferente cómo ha entrado en esta época de crisis, cómo han afrontado cada gobierno. Bueno, a nosotros eso nos pasa cada sexenio en México, y creo que así es en cada estado, ¿no? Llega un nuevo gobierno con nuevas expectativas, y el patrimonio tiene que aprender a convivir con él, como lo ha hecho durante miles y miles y miles de años. ¿Por qué? Porque el patrimonio es mucho más fuerte, tiene mucho mayor raíz y es eterno, mientras que los gobiernos son temporales. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. De alguna manera, creo que ya llegaste a gran parte de las conclusiones. Por el tema del tiempo, no les voy a poder dar la palabra nuevamente. Vamos a cerrar un poco desde estas últimas palabras de Salomón. Hemos podido ver en 3 casos diferentes, desde 3 países, desde 3 experiencias de actores diferentes de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, cómo el patrimonio inmaterial es una herramienta de resiliencia que permite generar estrategias en los tiempos de crisis y en especial en estos tiempos de pandemia. Hemos podido ver cómo la tecnología, que muchas veces puede ser vista como un riesgo, en este momento está siendo utilizada por las comunidades y también por programas como Rurak Maki, como algo positivo que permite enlazar. Creo que una de las conclusiones importantes es que esta pandemia, si bien ha generado muchísimos riesgos, muchísimas afectaciones, sobre todo en comunidades que ya tenían problemas de marginación y problemas económicos, también nos ha mostrado estrategias desde lo espiritual, desde volver a esa ritualidad, de que la ritualidad se haga en casa y haya una mejor transmisión, desde la autonomía y la autogestión en que las comunidades decidan cómo quieren cuidarse del COVID y qué le pueden enseñar también a los demás. Entonces, y también todo este retorno a la tierra, esta relación entre la ciudad y el campo, los 3 la han planteado, y también desde la experiencia de Mirta, desde la ciudad, cómo desde la ciudad se llega al campo,
no solamente a través del retorno de muchas comunidades, sino también a través de la tecnología, de la revitalización, de esas nuevas simbologías de los territorios ancestrales. Ha sido un placer compartir con ustedes, creo que han dado muchísimos elementos para la audiencia. Recordemos que en este momento nos están viendo un cierto número de personas, pero esto en general tiene una reproducción más o menos de 4.000. Esperamos que sea más esta vez y que las conclusiones que salen de acá sigan alimentando los foros y los retomemos en el próximo. Y así damos por concluido. Quiero agradecer muchísimo a Mirta, a Soledad, a Salomón. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, ustedes y también el público. Y queremos invitarlos a la cuarta sesión, el próximo 18 de agosto, cuyo tema va a ser Miradas desde la seguridad alimentaria y resistencia comunitaria. Aquí han salido ya temas de estos, pero allí nos vamos a centrar en una aproximación al patrimonio inmaterial desde los conceptos de soberanía alimentaria y desarrollo sostenible, y cómo vamos a identificar nuevos retos a futuro como región en relación a la alimentación. Entonces, los espero a todos el próximo 18 de agosto y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un gusto para el Crespial tenerlos a ustedes y espero nos veamos en una próxima. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Adiós. Gracias a todos. Gracias, mucho gusto. Tengo que